Bien, entonces, Anthony, dime si ves ahí la lámina. Sí, 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 ve, doctor. Bien, iniciando la clase de hoy, entonces vamos a terminar por mi parte, la exposición del examen físico, el resumen del examen físico del abdomen, para continuar en la segunda parte, eh, la primera exposición de ustedes correspondiente a la semana de hoy, a la semana. Entonces, terminamos como un recordatorio del espacio, recordando el espacio de Trop, ¿verdad? Un límite que Antoni me va a recordar, que dijimos la vez pasada, ¿verdad? Sí, Anthony, ¿puedes recordarnos los límites principales del espacio de Trop? ¿Qué órganos lo delimitan? Está rodeado de algunos órganos que dan una matidez a la percusión, pero sin embargo él es timpánico y la utilidad es que entonces cuando él se matifica puede haber alguna alteración en algunos órganos. ¿Podrás recordar, Anthony? Ya, los límites de este espacio, estaba limitado al hígado como por la derecha, el vaso a la izquierda, el corazón por arriba y con el reborde costal por debajo. Sí, básicamente son esos eh, los espacios, los órganos principales. Hay algunas otras entidades que pueden estar así contiguas que cuando se alteran pueden llenar este espacio haciéndolo entonces mate, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, si hay un derrame pleural, por supuesto me baja la pleura y me coloca mate y ya se pierde el espacio sonoro. Cuando es la pared del estómago que crece por un tumor, también, y cuando crece el vaso igualmente. Esas son las tres entidades que pueden ocurrir. Bien, ya sí, avanzando, tenemos en las maniobras de palpación. eh, la palpación superficial, tenemos la mano de escultor de Merlo. A ver que Juan rápidamente, Juan Jiménez, nos lo recuerde cómo se hace y para qué nos sirve el mano de escultor de Merlo. Juan, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Ya aquí Dígamelo pues. se utilizaba la mano izquierda, se presionaba y se levantaba la pared del abdomen desde la fosa ilíaca derecha, mientras que la mano derecha, colocada en forma de cuchara por debajo del reborde costal, iba a buscar el borde en la inspiración profunda. Ya. Anthony, y gracias Juan. Anthony coloca resumidamente lo que él dijo en el chat, lo coloca en el chat y Juan también. Mano de escultor de Merlo y dice lo que es para saber en qué intervinieron, ¿verdad? A solicitud mía. Entonces, como nos dice Juan, se realiza pasando la mano derecha en forma plana en toda la superficie abdominal, pudiendo comenzar, por supuesto, por la parte baja y siguiendo, puede ser siguiendo dirección de la aguja de reloj y al contrario. Lo importante es seguir una sistemática para que no haya un olvido y pasar todo. Es una palpación muy superficial pudiendo servir para determinar la sensibilidad, o sea, el dolor o no dolor, hiperestesia, temperatura del abdomen, abovedamientos, tumoraciones por delante de la pared abdominal o dentro de la cavidad. Nos puede dar una idea de lo que puede estar ocurriendo en el abdomen. Bien, entonces en la palpación superficial vamos a ver si Darío Quispe nos ayuda rápidamente para qué funciona y cómo se hace, ¿verdad? ¿Cómo se hace la maniobra del esfuerzo, Darío? ¿Estás por ahí, Darío? Mm, sí, sí, doctor. Dale. Buenas tardes. Buenas Bueno, la tardes. manera del esfuerzo, se mencionaba que en esta se pide al paciente que levante las piernas o la cabeza para que de esta manera se contraigan los músculos rectos anteriores del abdomen y de esta forma se va a diferenciar las diferentes masas que se pueden encontrar en el abdomen, ya sean como tipo herniaciones o eventraciones. O también hay una variante que se le pide al paciente que levante las piernas para que, bueno, de esta forma igual se evidencie de mejor forma anomalías en el abdomen. Perfecto, Darío, gracias. También vas a anotar en el chat tu pequeña intervención rapidito, maniobra del esfuerzo y lo que se hace.
No tienes que escribir mucho, simplemente para que quede asentado y así me ayuda a mí a la evaluación. Bien, sí, la diástesis de los rectos se menciona como relevante para diferenciar hernias epigastria y, por supuesto, eventraciones, que quisiera que Gabriela nos haga la diferencia entre eventración y hernias, ya que se menciona ahí en la palpación superficial. Gabriela, ¿puedes? Sí, una eventración es postquirúrgica. Y una hernia es Una protuberancia de algún órgano que va a salir sobre una superficie debilitada de la pared del abdomen. un orificio natural, ¿verdad? Igual recuerden, para no seguir repitiendo, cuando yo les pido intervenir y la intervención sea adecuada, cuando no sea adecuada ni la escriban, por favor coloquen brevemente en el chat esa intervención. Entonces, continuando la palpación superficial, tenemos la maniobra de tensión abdominal, ¿sí? Entonces, vamos a ver, Joana, que nos pueda decir rápidamente esto. Aquí Joana Jaramillo. sí, aquí vamos a colocar la mano derecha sobre el abdomen y esta tenía que estar paralela a lo que es la línea media y los dedos iban a estar orientados hacia lo que es la cabeza de nuestro paciente. Y aquí vamos a como deprimir la cavidad, la pared abdominal y esto iba a ser mediante movimientos rítmicos. Perfecto. Entonces, igual, recordando entonces, precisando, se coloca la mano derecha en forma plana con los dedos hacia la cabeza del paciente y se va deprimiendo el abdomen flexionando los dedos. No es una cosa del otro mundo. Se comienza, por supuesto, igual que la mano escultor de Merlo, aunque la mano escultor de Merlo no tiene un sitio preciso donde comenzar. Lo importante es seguir una sistemática, chicos, una sistemática para que no se pase ninguna región para exploración. ¿Qué evaluamos aquí? Tensión abdominal, defensa abdominal, especialmente así se hace y se evidencia el signo de Bloomberg cuando nos interesa la defensa abdominal para buscando apendicitis y por supuesto el abdomen de tabla cuando la tensión abdominal está sumamente tensa, sumamente resistente. Y vamos a ver, la maniobra de la tensión abdominal se hace de esta manera, colocando la mano en un ángulo de 90 grados y en especial tenemos la maniobra del chapoteo bazuqueo gástrico que vamos a ver si Yoli Castillo nos lo recuerda. Si no lo dice Yoli, Jorge por ahí, Jorge Doc, Tapia está a la disculpe, mano. perdón, dijo mi nombre. Por supuesto, Yoli Castillo, Ochoa, Sí, ¿qué me dice dijo? tu nombre. ¿Puede repetir? No lo escuché. Eso, que nos expliques brevemente cómo se realiza la maniobra del chapoteo o bazuqueo gástrico, que también se llama. Ahí Esto tienes una era, imagen para que te ayude, ¿no? por ejemplo, era movimientos con las puntas de los dedos, o sea, se hacían los movimientos rápidos con la punta de los dedos ascendiendo del pubis al epigastrio y sobre todo era, creo que el paciente debía estar en ayunas para verificar lo que es, por ejemplo, si existiera presencia de ruidos hidroaéreos, iba a indicar que el contenido gástrico iba a estar retenido y esto podría ser tal vez por un síndrome pilórico. Por un síndrome pilórico, claro. Está bien, eso es, si nos ayuda. Efectivamente, si hay una hipertrofia del píloro, hay retención aún del contenido gástrico alimentario que no debería tener nada, ¿verdad? Porque el paciente está en ayunas, tiene unas cuantas zonas en ayunas, por lo tanto hay un problema. Asimismo es, los dedos semiflexionados, como se ve en la imagen, se deprime bruscamente, pero no todo el abdomen, eso es una diferencia de la que mencionaste, sino la zona epigástrica, ¿sí? La zona donde está el abdomen, el estómago, porque eso es lo que vamos a evaluar, es el bazuqueo gástrico, no es el bazuqueo de todo el abdomen, ¿sí? Se comienza, por supuesto, desde el pubis hacia el epigástrico, poco a poco, como tú lo comentaste muy bien, pero precisamos la zona epigástrica. Quiero decir que no es que lo dijiste mal, sino que hay que afianzar cuando uno está explicando que uno debe hacer, uno comienza ahí, ¿verdad? Para hacer una exploración general, pero va a hacer más hincapié en la zona epigástrica, ¿sí?
Bien. Nos sirve entonces, como tú comentaste, para denotar un síndrome pilórico. Recuerden, no quiero repetir más, pero recuerden escribir entonces su comentario que les he solicitado en el chat. Y para la palpación profunda, vamos a ver la palpación profunda, por lo menos la maniobra de deslizamiento de Glenard y Hashman. Vamos a ver si Ana Camila nos puede recordar esto. Tal vez lo vio en su práctica, en su grupo de práctica. Ana Camila Larrea. Ya, ¿Se acuerda? doctor. Sí, bueno, Ya, brevemente. Dime. perdón. Sí, sí, brevemente. ¿Puedes recordárnoslo? ¿Ya? Ana Camila, que si puedes recordarnos la maniobra de deslizamiento de Glenard y Hashman. Ana Camila como que se nos fue en el aparato. Vamos a ver Anderson. Ya. Bueno, básicamente esta puede darse de manera monomanual o bimanual y puede ser, o sea, que puede colocarse solo una mano las dos y se las coloca de forma perpendicular al eje del órgano que se va a topar y se desliza tratando de identificar los contornos del mismo. Bueno, bimanual se colocan igual, obviamente las dos manos con los dedos curvos y que los índices estén entrecruzados entre sí uno encima del otro y también de esa manera se va a poder quedar una línea recta para poder palpar. Y en caso de que haya algún tipo de resistencia, también se pueden colocar en vez de los dedos las manos superpuestas, una palma por encima de la otra, para ejercer la... Perfecto. Está bien, yo creo que sí, los chicos, tus compañeros, eso los ayuda a recordar. Recuerden de que el contorno, la movilidad del abdomen, la consistencia y el dolor, de tal manera que es otra maniobra más para poder ver la consistencia y el dolor. Bien. Y en cuanto otro detalle que hay que valorar son los puntos dolorosos. Entonces, en cuanto a esto, vamos a ver Siboney, Doctor, si nos puede disculpe, hacer un se me recordatorio. fue, Dime, Ana Camila, se me fue el Zoom, no me se preocupe. desconectó. En otra oportunidad Ya, interviene, tranquila. muchas gracias. Sí. Siboney, por favor. Sí, a ver, entre lo que son los puntos dolorosos, tenemos que recordar que aquí vamos a hacer la maniobra de digital, es decir, solamente presión con el dedo. En este caso vamos a tener 6 diferentes puntos dolorosos, a la derecha y a la izquierda 3. Bueno, vamos a empezar con lo que son los de la derecha. A la derecha vamos a encontrar lo que es el punto cístico, el punto de Morris y el punto de McBurney. El punto cístico va a estar a nivel del reborde costal, a nivel de lo que es la línea axilo-umbilical. Bien, seguidamente tenemos el de Morris y de McBurney. Son útiles principalmente para lo que es la apendicitis y está a nivel de lo que es la línea espino-umbilical. Y precisamente va a estar en el tercio externo lo que es el punto de McBurney. Y en el tercio interno va a estar el punto de Morrison. En cambio, en el lado izquierdo, en cambio, también tenemos 3 diferentes. Aquí tenemos los ureterales, el ureteral superior y el ureteral medio. El ureteral superior va a estar a nivel de la línea transumbilical, a nivel de lo que es el músculo recto del abdomen. Y aquí es importante mencionar lo que aquí vamos a permitir, o nos permite identificar el hecho de la pilonefritis o una litiasis. Mientras que lo que es el punto ureteral medio, vamos a ver lo que es la litiasis simplemente. El otro último punto es el punto de McBurney también. Este va a estar localizado a nivel igual de la línea espino-umbilical y este también nos permite ver en cambio lo que es la diverticulitis. Eso es todo. Bien, como pueden ver, hay que nos ayudan fielmente a revelar las patologías del abdomen. Puntos, que es tocarlo, presionar allí, ni siquiera hay que hacer maniobra. Claro, hay puntos que llevan el mismo nombre de la maniobra, como McBurney, por ejemplo, porque se consiguen en el mismo sitio y tienen la misma significancia de la maniobra, ¿no? Muy bien, gracias, Siboney. Entonces, recuerden escribir en el chat lo indicado. Y entonces, continuando con la palpación profunda, por supuesto tenemos la maniobra de Murphy y aquí los voy a dejar elección quién quiere explicarlo, que no haya intervenido. Vamos a ver, la chica que acaba de decir que se le fue el internet, se me fue el nombre.
Camila. Por favor. Por favor, la maniobra de Murphy, ¿puedes recordárnosla? Creo que otra vez se le fue el internet. Lisette Ayala, vamos a ver. Ya, buenas tardes, doctor. La maniobra de Murphy, vamos a colocar los dedos pulgares juxtapuestos en lo que sería el punto cístico, debajo del reborde costal derecho, en la línea medio clavicular. Vamos a ejercer presión y se le pide al paciente que inspire profundamente. Consideramos como positivo si el paciente refiere dolor e interrumpe la respiración. Esto es importante porque nos ayuda al diagnóstico de la colecistitis. Perfecto, muy bien. Entonces, así mismo como lo dice usted, y para la colecistitis, ya, ¿qué más vamos a buscar? Bien. Bien, el signo del obturador, Dani Yesiel, vamos a ver. ¿Qué nos puede decir del Ya, signo del obturador? Ahí tienes una imagen que ayuda a la fisiopatología del detalle, ¿no? Pero explícanoslo. ya en el caso del signo del obturador, se va a pedir al paciente que flexionase el muslo hasta 90 grados y que lo rotara de forma interna y externa. Y esto iba a generar dolor. Esto nos iba a servir en caso de que sea positivo, para la apendicitis. Bien, específicamente cuando es un apéndice largo, con un apéndice largo que llega hasta, pudiera llegar a la pelvis, esa es la utilidad. Bien, todo apendicitis no tiene que tener todos los signos que hemos hablado positivos, dependiendo, va a ser dependiendo de la anatomía del apéndice, de las variantes anatómicas que ustedes pudieron ver en anatomía. Y vamos a ver, María José, ¿qué nos puede decir del signo del psoas, María José Guerrero? Sí, Doc, buenas tardes. Bueno, el signo del psoas es primero realizamos una maniobra en la cual flexionamos el muslo del paciente hacia la parte posterior, como podemos ver en la imagen, y esto también es un un indicador para saber si el paciente tiene apendicitis. Y me parece que esta era especialmente cuando la apendicitis podía ser retrocecal, si mal no recuerdo. Exactamente. Así mismo, ahí lo dice. Es un apéndice que está o sea, un poquito posterior, de tal manera que hace sensible al músculo psoas ilíaco, un foco irritativo en el psoas ilíaco. De verdad que es una imagen un poco exagerada porque usualmente la cadera no se inclina tanto hacia adelante, pero eso ayuda pues a uno recordar. Acuérdese que a veces hay que hacer como caricaturas para que te quede en la mente, sobre todo cuando estamos iniciando el aprendizaje de estas situaciones. Ya ves que no te equivocaste, es para apéndice retrocecal. Y bien, la maniobra de Roxy, vamos a ver, ¿quién lo dice espontáneamente? Y me dice su nombre. En esta maniobra, doctor, consiste en ejercer una palpación profunda en el cuadrante inferior izquierdo a nivel del punto de McBurney y se va a provocar el dolor en el cuadrante inferior derecho, en la fosa ilíaca derecha. Perfecto. Se realiza por desplazamiento de los gases, gracias Carla, de los gases del sigmoide hacia la región iliocecal y se distiende el ciego produciendo dolor. Entonces aquí está la imagen que nos acaba de explicar Carla. Bien, se hace allí y fíjense cómo se mueve. Claro, no es ahí directamente, agarra todo el marco colónico, ¿ven? Muy bien. Y bueno, el signo de Duffy, Jorge Tapia, ¿qué nos puedes recordar el signo de Duffy? Aquí lo tienes Bueno, todito en la imagen, pero recuérdanoslo. bueno, en sí, en el signo de Dunphy, lo que sí va a hacer es solicitar al paciente que se tape la boca y que tosa. Y que en caso de que el signo sea positivo, y digamos, el signo va a ser positivo en caso de que el paciente, perdón, despierte un dolor en lo que es la parte de la fosa ilíaca derecha. Sí, efectivamente en el punto de McBurney, ¿verdad? Por ahí, en esa zona. Bien, muy bien, Jorge. Y bueno, la maniobra de Lance, ¿quién quiere recordarla? Así Yo, todos nos despertamos. ¿Quién es yo? Cintia. Nos Silvia. decía que aquí se puede obtener al Cintia. presionar en un punto que se situaba en la unión del tercio medio, del tercio del externo derecho y medio de la línea biespinosa.
y si se producía un dolor, podía ser una apendicitis pélvica. Muy bien, aquí está toda la situación. Efectivamente, es cuando el apéndice también tiene la colección pélvica, ¿de verdad, Cintia? Entonces tenemos dos maniobras que específicamente lo ayudan al explorador a ubicar un apéndice inflamado en localización pélvica. Bien. Entonces, la palpación profunda. Ya terminando la exploración del abdomen. Vamos a ver, Leonardo, ¿qué nos puedes decir de esto? Leonardo Michay. No está por ahí Leonardo. Entonces, José Michael. Sí, doctor, ¿me puede repetir, por favor? ¿Qué preguntó? No la Eso, escuché. la palpación profunda. Recuérdanos la palpación profunda. Ahí lo tienes en pantalla. La palpación profunda específicamente del vaso. Ya, Perdón, tienes toda la razón, no especifiqué. Estamos terminando y entonces vamos a recordar la palpación del vaso. Entonces ahí vamos a hablar de la palpación bimanual. Tenemos dos maniobras, pero dinos esta que aparece en pantalla. ya, bueno, la palpación bimanual consistía en a nivel del ombligo, hacer como una palpación profunda, como lo dice el nombre, y mientras con la otra mano como que en la parte posterior en la parte lumbar traemos como que atraemos el retroperitoneo, por decirlo así, o la parte posterior, o levantamos el vaso y con la otra mano que está a nivel del ombligo, mientras el paciente inspira, hacer una inspiración profunda y con este fin tratar de tocar el vaso. Y bueno, en condiciones normales no se lo va a palpar, pero si es que hay esplenomegalia, sí. Pero es necesario tener en cuenta que en el caso de las esplenomegalias puede provocar una rotura del vaso, entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Perfecto, está bien, eso es lo que buscábamos. Y Adrián Ortiz nos puede recordar la lámina que está en pantalla, la palpación del vaso, pero la maniobra del enganche, variante de Middleton. Y aquí nos decía que el paciente coloca su antebrazo de manera flexionada por detrás de la espalda, como se ve en la foto, y se hacía una presión sobre las costillas 10 y 12 del lado izquierdo. Igual también nos podemos hacer, aquí decía que se introduce el puño del examinador colocando en la posición que se ve ahí, debajo de la costilla. Efectivamente, y fíjense cómo el examinado, el paciente, para poder levantar un poco la parte de la parrilla costal posterior, se coloca el brazo en la parte de la espalda. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y entonces esto hace que suba un poco fíjense aquí, ¿no? Aquí se ve el vaso del paciente, del brazo, el antebrazo del paciente. Y entonces, por supuesto, sube la parrilla costal. Muy bien. Gracias. Acuérdense de anotar en el chat. Entonces, eso es parte de la palpación. Y la maniobra de Nageli, bueno, es otra, donde el miembro, fíjense, el paciente, para que entiendan, la diapositiva está de frente a nosotros, ¿bien? Entonces, es muy parecido a lo que acaba de comentar su compañero Adrián, simplemente que uno toma la otra mano y nada, eso hace que lo coloca lateral, en la anterior, fíjense que estaba acostado, esto hace que el vaso aparentemente descienda y entonces podemos, si el vaso está aumentado de tamaño, libremente él desciende y uno lo puede tocar si llegase a estar aumentado. Estas maniobras, si bien es cierto, muchos dicen que
pueden ser de poca utilidad porque ya está el ecosonograma, caramba, uno debe tener una idea de lo que puede estar sucediendo para poder indicarle a un paciente un estudio. No tiene por qué hacer el estudio a todo el mundo. Es una parte del examen inicial del paciente. Aquí tiene una foto de la maniobra que tienen aquí en esquema, ¿sí? Eso es todo. Inclinamos un poco la pierna ipsilateral y así relajamos al paciente, pues. Entonces la maniobra de Merlo, inclinando, moviendo un poco el muslo. Entonces, en la palpación renal, vamos a ver qué nos puede decir, es que no recuerdo ya a quién le he dicho, y entonces Victoria, creo que Victoria no ha intervenido hoy, Victoria Romero, a ver qué nos puede decir de la maniobra bimanual de Guyon. Aquí tiene una imagen. Victoria, ¿está a la mano? ¿Está presente? Ahí estás, presente. Así, bueno, en la maniobra de Guyon dice que el paciente debe estar en decúbito dorsal con las piernas extendidas. Y aquí el médico se pone al lado del riñón que va a explorar y se pone una mano en el ángulo costovertebral para poder hacer una maniobra para levantar el riñón. Y durante la inspiración profunda, pero el riñón se va a desplazar hacia abajo, mientras que la otra mano por debajo del reborde costal va a tratar de evaluar la forma y la consistencia del riñón. Muy bien, entonces hemos culminado el resumen del examen físico que aparece en nuestra guía de exploración. Hay muchas más cosas que uno pudiera complementar, por eso tal vez algunos docentes de ustedes han salido de esto, han podido incorporar las maniobras a su grupo de práctica, tenemos más tiempo, pero aquí quería aglutinar las maniobras más comunes del abdomen que prácticamente nos ubican todo el espectro del examen abdominal. Era que cuando vayan a exponer o lo escriban en pantalla, no sé si lo saben anotar, o lo coloquen en el chat, ¿bien? Ya, Y doctor. así yo sé desde qué minuto está exponiendo tal persona. Recuerden que no conozco la voz de ustedes y además de que ustedes no encienden la cámara. Entonces la idea es, sí me gustaría, si no tienen inconvenientes de internet, que cuando el que vaya a exponer encienda la cámara, ¿verdad? Para que quede grabado. Y así yo Ya, sé doctor. quién va a hacerlo. ¿Bien? Ya, doctor. Voy a encender la cámara, pero tengo el internet un poco mal. Esperemos Entonces, que si no tú ves se... que tienes problemas, bueno, la apagas. Como les Ya. digo, si no tienen problema, háganlo. Si tienen problema, ya no lo hacen. ¿Bien? Bueno, ya. Muy Vamos a bien. empezar la exposición con lo que es la palpación de hígado. Primeramente, tenemos que el hígado va a ser lo que es el órgano más voluminoso, de lo que son los órganos intraabdominales. Va a ocupar todo el hipocondrio derecho y se va a extender hasta una parte de lo que es el hipocondrio izquierdo. Va a pesar aproximadamente 2.400 kilogramos en una persona adulta y se va a encontrar fijado por lo que son los ligamentos triangulares en los extremos, en su cara posterior por lo que es el ligamento coronario y en su cara superior por lo que es el ligamento redondo. En condiciones normales, la cara superior del hígado se va a proyectar hacia atrás a la altura de lo que es el vértice de la escápula y por delante por la línea hemiclavicular en la quinta costilla. El borde anteroinferior cuando en un adulto acostado no va a sobrepasar 1 centímetro del reborde costal y va a descender 1 o 2 centímetros en inspiración normal y de 3 a 4 cuando se inspira profundamente. Puedes pasarle. Ya, tenemos la palpación monomanual o una palpación simple. Se va a realizar con el médico sentado a la derecha del paciente y con su mano derecha en dirección un poco oblicua y el talón de la mano apoyado se va a palpar con los pulplejos de los dedos, hundiéndolo suavemente.
la mano va a dirigirse desde lo que es la fosa inguinal derecha hacia arriba, por fuera de lo que es los músculos rectos sobre la línea hemiclavicular. Si no se encuentra el borde, cuando se llega al reborde costal, se le va a pedir al paciente que inspire profundamente. De esta manera, el hígado va a descender y va a ser posible palpar. Es necesario siempre continuar palpando hacia el epigastro y hacia el hipocondrio izquierdo, ya que pueden existir tumoraciones que van a ser exclusivas de lo que es el lóbulo izquierdo. En algunas ocasiones se puede sentir una tensión, pero que no se va a encontrar el borde del hígado. Y en la inspiración, hundiendo un poco más los dedos, se va a sentir algo de mayor consistencia, y esto va a ser un hallazgo frecuente de lo que es un hígado vasculado. Siempre se debe acotar si es que el borde hepático va a ser romo o agudo, si este es doloroso y las características de que encontremos en la superficie hepática. Ya, también tenemos como palpación monomanual la mano en cuchara. Aquí el médico se va a poner igualmente a la derecha del paciente y va a poner su mano derecha en forma transversal al borde hepático y va a flexionar los dedos en forma de una cuchara. Se va a presionar suavemente debajo de lo que es el reborde costal y se le va indicando al paciente que vaya inspirando profundamente. Y de esta manera los pulplejos de los dedos van a sentir lo que es el borde hepático. Ahora tenemos lo que son las palpaciones bimanuales. Como primera maniobra tenemos la maniobra de Chaufar. Aquí se va a colocar lo que son los dedos índice y medio de la mano izquierda en el ángulo costomuscular, costomuscular derecho, que va a estar formado por las dos últimas costillas y la parte externa de los músculos lumbares. Aquí en esta zona, la mano posterior va a realizar pequeños impulsos hacia la parte de arriba por flexión, flexionando las articulaciones metacarpofalángicas después de la inspiración. Esto va a permitir que la mano derecha pueda, los pulplejos de la mano derecha vayan sintiendo un peloteo del borde hepático. Pásale, por favor. Ya, como segunda maniobra bimanual tenemos la maniobra de Hilbert. Igualmente, el médico se va a colocar a la derecha del paciente, pero va a colocar sus dos manos unidas por los pulplejos de los dedos índice y medio, y va a formar un ángulo recto. La mano derecha se va a ubicar paralela y la mano izquierda perpendicular a lo que es el reborde costal. Y se va a ascender desde lo que es la fosa ilíaca derecha en busca del borde hepático, igualmente con movimientos de los dedos flexionando las articulaciones metacarpofalángicas. Cuando ya se esté cerca del reborde costal, se va a pedir al paciente que respire profundamente y que el borde hepático, y en este caso se va a sentir el borde hepático con el pulplejo de los dedos. Y sobre todo, esta maniobra es muy útil cuando hay hígados blandos, como por ejemplo nos mencionaba el hígado graso. Pásale, por favor. Ya. Tenemos también la maniobra del enganche de Matthew. Nos decía el libro que es una de las maniobras más usadas, ya que es fácil realizarla. En esta maniobra se van a colocar las manos con los dedos medios unidos y con los índices superpuestos. Y de esta manera van a quedar los pulplejos de los tres últimos dedos. Van a formar un borde, como un borde recto al reborde costal, una paralela al reborde costal. Y entonces la palpación va a empezar desde la fosa ilíaca derecha y va a ir haciendo los dedos movimientos de enganche en dirección hacia lo que es el hombro, y cuando ya se esté cerca del reborde costal se va a pedir al paciente que inspire profundamente para poder palpar el hígado. Ya, tenemos la percusión del hígado. La finalidad que tiene la percusión del hígado es delimitar el límite superior hepático, y esto va a servir para establecer el tamaño del hígado.
La percusión se va a realizar desde lo que es la línea medio clavicular, desde arriba hacia abajo. El límite superior se encuentra por delante del borde inferior de la quinta costilla, que aquí cuando se percuta va a corresponder a un inicio de la matidez o de la submatidez hepática. Cuando el hemidiafragma está más elevado, se puede hablar de una parálisis o de una atelectasia, o también puede existir un gran derrame. Ya, tenemos el signo de Hobart, que quiere decir que la matidez hepática desaparece por la interposición de aire o por la perforación de una víscera hueca. Y el signo de Chilaiditi, que esto se da cuando el colon transverso se encuentra por delante del hígado. Tenemos también la interpretación de los hallazgos que se encuentran al palpar el hígado. Tenemos primero la forma. Cuando el hígado suele estar totalmente agrandado y esto produce una hepatomegalia, pero a veces solo se palpa algún agrandamiento que se puede localizar y esto se puede dar debido a un tumor, algún absceso o un quiste. También una tumoración hepática se puede desplazar con la respiración y esta no puede ser retenida con la expiración. También tenemos la interpretación de la superficie. La superficie en condiciones normales es generalmente lisa, pero cuando se palpan algunos nódulos puede ser causa de metástasis o de una cirrosis macronodular. Tenemos lo que es el borde. El borde del hígado es normalmente agudo, pero el aumento del contenido hepático, ya sea por bilis o por congestión sanguínea, aumenta el tamaño del hígado y transforma su borde agudo en un borde romo. También tenemos lo que es la consistencia. En la cirrosis con fibrosis o en la retracción del hígado, también la consistencia del hígado aumenta, pero tenemos que el borde se puede mantener cortante. Tenemos también lo que es el dolor a la palpación del hígado. Generalmente cuando la cápsula de Gleason se distiende, esto causa dolor y este es un dolor espontáneo. Y también este dolor se puede sentir, cuando se palpa el dolor le aparece al paciente. Esto puede ocurrir de manera difusa y se da sobre todo en la insuficiencia cardíaca aguda y en algunas hepatitis agudas. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca derecha se puede encontrar una hepatomegalia y con la superficie lisa y el borde romo y esto va a ser doloroso y se va a conocer como hígado congestivo. También en la insuficiencia cardíaca derecha, la presión sobre la superficie del hígado puede mostrar aumento de la distensión yugular y producir lo que es un reflejo hepatoyugular. Tenemos que en la insuficiencia tricúspida junto a lo que es el pulso venoso, hay un latido hepático palpable, que se palpa colocando la mano izquierda sobre los últimos espacios intercostales. Y también tenemos el signo del témpano, que se va a dar en casos de ascitis, y es cuando se tiene la sensación de que se atraviesa una capa líquida y se empuja la superficie del hígado y se siente que que el hígado rebota golpeando los dedos. También tenemos lo que es el hígado en acordeón, y esto es cuando la insuficiencia cardíaca derecha va mejorando, pero sucesivamente o tras los siguientes días empeora, y entonces se puede encontrar una variación del tamaño hepático. Ahí sí se me escucha. Ya, ahora hablando sobre la palpación de vesícula biliar, antes de intentar palpar a la vesícula, se debe mirar con una luz oblicuo tratando de observar una formación ovoide que va a descender en la inspiración, ya que a veces se ve mejor de lo que se pueda palpar. Para palpar a la vesícula se usan las mismas maniobras que para el hígado.
En caso de que se palpe, hay que buscar su movilidad, que es amplia en un sentido lateral, y también apreciar su grado de sensibilidad. Como ya se mencionó, siempre debe buscarse el dolor vesicular mediante la maniobra de Murphy, que consistía en abrazar con ambas manos los hipocondrios y presionar, y presionar suavemente con los pulgares debajo de las costillas en su unión con el borde externo del músculo recto anterior. Se indica al paciente entonces que realice una inspiración profunda y la maniobra es positiva, es el signo de Murphy, cuando refiere dolor o se interrumpe la inspiración. Solamente en algunos pacientes con patología vesicular presentaban este signo, pero su hallazgo también era muy sugestivo de inflamación, por ejemplo en la colecistitis. En la interpretación de hallazgos nos mencionaba que es necesario recordar que la vesícula normal va a sobrepasar el borde hepático, solamente alrededor de la mitad de las personas, y otro 10% de las personas tiene un mesovesicular, por lo que en ocasiones, a pesar de estar distendida, puede no palparse simplemente por no llegar al borde hepático o encontrarse como una formación redondeada alejada de él hacia abajo. Cuando se obstruye el conducto cístico, el paciente no se pone ictérico, porque la bilis drena hacia el duodeno sin ninguna dificultad, pero la vesícula suele distenderse y es dolorosa, por ejemplo en la colecistitis aguda. En un paciente con colecistitis y pericolecistitis se palpa una masa inflamatoria como empastamiento difuso y sin límites precisos que se llama plastron, que además es dolorosa. Según diferentes estudios, nos mencionaba que para el diagnóstico de colecistitis, el signo de Murphy tenía una sensibilidad del 65%, una especificidad del 87% y una concentración de probabilidad positiva de 2,8 y negativa de 0,5. Una obstrucción coledociana puede producirse de forma aguda por el enclavamiento de un cálculo o de una forma progresiva o lenta por el tumor de la cabeza del páncreas o un tumor en la ampolla de Vater. En el primer caso, nos decía que la vesícula no se distiende porque la litiasis vesicular ha alterado previamente la pared. En cambio, en el segundo caso, la vesícula se distiende y es indolora y la ictericia es lenta y progresiva. Y esto se expresaba en la ley de Courvoisier-Terrier, en la cual decía que todo paciente con ictericia progresiva y vesícula palpable no dolorosa tiene un tumor de cabeza de páncreas o de la vía biliar, mientras no se demuestra lo contrario. Ya, aquí también les había puesto un pequeño caso clínico para como poner en contexto la utilización de la maniobra de Murphy. El caso decía que una paciente refiere que hace más o menos 5 horas presenta dolor abdominal localizado en epigastrio, mesogastrio y hipocondrio derecho, de gran intensidad. Además, se acompañaba de posiciones diarreicas en número de 5 ocasiones y vómitos en número de 6 ocasiones. Las deposiciones son amarillentas, fétidas, sin moco ni sangre, los vómitos de color blanco espumoso, y la paciente refirió que además utilizó remedios caseros y acude a la casa de salud. Aparte de los exámenes complementarios que se utilizó, como es la eco de abdomen superior, en el examen físico el signo de Murphy fue positivo, y esto ayuda sobre todo en el diagnóstico diferencial de otras enfermedades como pueden ser la pancreatitis o la colangitis. Ya, a continuación voy a hablar de los exámenes complementarios, sobre todo los métodos de imagen. Antes de empezar a hablar de este tema, se debe tener en cuenta que en la actualidad existen muchos métodos nuevos de diagnóstico, pero que no se ha erradicado por completo a la radiografía simple, y que al momento de indicarle a nuestro paciente que se realice algún examen, debemos tener en cuenta ir desde el más sencillo al más difícil, e intentar recomendarle los menos costosos y los que lo expongan a una menor irradiación. En el caso de la faringe y el esófago, tenemos métodos de diagnóstico por imagen que pueden ser estudios con contraste y sin contraste. En el caso de los estudios no contrastados o sin contraste, tenemos la radiografía de cuello, de frente y de perfil, la cual se utiliza para visualizar de manera rápida cuerpos extraños que sean visibles a los rayos X, como monedas, imperdibles, dientes, dentaduras postizas o huesos. Y también los abscesos retrofaringeos, que es lo que podemos ver en la primera imagen, en donde nos comentaba que podía haber un aumento del espacio retrofaringeo o la presencia de aire por las bacterias anaerobias.
De ahí tenemos la radiografía de tórax, de frente y de perfil, la cual igualmente se utiliza para visualizar cuerpos extraños y aparte de esto permite visualizar hernias hiatales, así sean de mediano o de gran volumen, divertículos esofágicos, el neumoperitoneo y el megaesófago. Se debe tener en cuenta al momento de realizar el diagnóstico de una persona que tenga la presencia de un cuerpo extraño, que se debe realizar no solo la radiografía de cuello, de frente y perfil, y de tórax y de frente y perfil, sino la radiografía también de abdomen acostado, ya que no sabemos en qué parte del tracto digestivo se va a encontrar el cuerpo extraño desde que éste se ingirió. Aparte de esto, se debe realizar el estudio sin contraste antes del estudio con contraste, porque se ha manifestado que el bario puede limitar la visualización del cuerpo extraño en el estudio no contrastado. Cámbiale, por favor. Ya. En el caso de los estudios con contraste, los dos métodos de contraste más utilizados son el sulfato de bario y los compuestos yodados. En el caso del sulfato de bario, este se puede utilizar como un contraste simple o también como un método de doble contraste. En el caso del método de doble contraste, se puede utilizar con aire o con antiespasmódicos como el multibromuro de iosina o con propinox, los cuales van a causar hipotonía. Pero en estos casos, se debe tener en cuenta que esta hipotonía va a alterar el peristaltismo normal del tubo digestivo, lo que puede dar lugar a falsos resultados. Por ejemplo, si se tiene un trastorno de la motilidad esofágica, se ha demostrado que al utilizar un método de doble contraste, se dan resultados negativos cuando estos deberían ser positivos. También al momento de utilizar el contraste con sulfato de bario, se debe tener en cuenta ciertas contraindicaciones, como la obstrucción intestinal baja, la obstrucción esofágica, la atresia esofágica, o también cuando se tiene alteraciones en la motilidad faringoesofágica, ya que esto puede dar lugar a riesgos de aspiración. Y también al utilizar el sulfato de bario, se debe realizar un control radioscópico y al momento de que se ve que este contraste se introduce en las vías biliares, se debe suspender su administración porque esto puede dar lugar a muchos riesgos. En el caso de los compuestos yodados, estos se utilizan sobre todo cuando se sospecha de la perforación de una víscera, ya que se ha evidenciado que estos dan lugar a un contraste lavado que permite una mejor visualización. Y también se debe tener en cuenta, en este caso, los riesgos de broncoabsorción. Ya. A continuación vamos a hablar sobre el tránsito o también conocido como seriada faringoesofágica. En el caso de este estudio del tubo digestivo nos mencionaba que iba a ser tanto estático como dinámico. Y esto se debe a que se va a efectuar lo que es la observación del avance del contraste por medio de la radioscopía convencional, como también por la intensificación de imágenes. Y a través de esto íbamos a obtener lo que es placas radiográficas múltiples, también conocidas como seriadas. Nos mencionaba que para poder obtener lo que es un estudio completo, teníamos que tener dos elementos: las radiografías que se podían examinar varias veces y también el informe radioscópico. En el caso del informe radioscópico nos mencionaban que este generalmente se debe dar por especialistas, como el caso del médico radiólogo, ya que este tiene mayor información y saben hacerlo correctamente. También nos hablaba sobre la videodeglución, que pues es un video que nos va a permitir analizar la deglución y generalmente se utilizan cuando existen trastornos neurológicos, tanto de la faringe como del esófago. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya. En el caso del tránsito esofágico, también conocido como seriada esofágica, nos mencionaba que este podía ser tanto simple como doble contraste y usualmente no se suele utilizar para poder analizar lo que es la faringe, ya que se utilizan otros métodos. En sí, el tránsito esofágico nos mencionaba que se usaba lo que era bario y nos permitía lo que era, bueno, al momento de realizar el pasaje del bario se iba a generar lo que era la emulación del bolo alimenticio
y pues nos permitía observar lo que era el pasaje durante su recorrido. También nos mencionaba que íbamos a poder obtener lo que son imágenes en posiciones oblicuas y la más utilizada era la posición oblicua anterior derecha, pero también podían utilizar lo que era lo que es en decúbito ventral, decúbito dorsal, el perfil estricto y también de frente. Y pues esto nos permitía evaluar lo que eran los reflujos como también hernias diatales, pero también nos permitía observar lo que eran lesiones estenóticas que usualmente son generadas por neoplasias esofágicas. También podíamos observar lo que son dilataciones, divertículos, varices esofágicas, entre otros. Ya. Y por último, en cuanto a la faringe y el esófago, nos mencionaba lo que era la ecografía esofágica, la tomografía computarizada, como también la resonancia magnética. En cuanto a la ecografía esofágica, nos mencionaba que usualmente nos permitían evaluar lo que son lesiones parietales de escasa magnitud. Y en el caso de la tomografía computarizada, nos mencionaba que nos permitía evaluar lo que son secciones de la faringe y también su compleja anatomía y también lo que era se me olvidó, la región del tórax, que nos permitía evaluar lo que era el trayecto del esófago, como también la medición del grosor y las relaciones que tenía con las estructuras de los órganos mediastínicos. Ahora hablando sobre los exámenes complementarios de estómago y duodeno, tenemos que los estudios van a ser contrastados y no contrastados. Dentro de los estudios no contrastados tenemos a la radiografía simple de abdomen, en la cual se la puede realizar con el paciente de pie o acostado, ya sea de cúbito dorsal o ventral. En ella se observan la cámara gástrica, que también se puede apreciar en la radiografía de tórax, y también los cuerpos extraños. También servía para localizar las sondas nasogástricas y visualizar masas abdominales que pueden desplazar el aire gástrico y colónico. En la úlcera perforada se observa aire por debajo del diafragma derecho, pero puede estar ausente en el 50% de los casos por bloqueo de la perforación. En cambio, en los estudios contrastados, primero tenemos a la seriada gastroduodenal convencional, en la cual se realiza el lleno progresivo y completo del estómago con sulfato de bario diluido con agua, y se observan la anatomía y el peristaltismo gástrico en busca de zonas de rigidez que van a orientar hacia una patología como el cáncer gástrico o secuelas de úlceras gástricas. Se efectúa en distintas posiciones también, puede ser de pie, de cúbito dorsal y ventral, y tomas oblicuas que son muy útiles para visualizar las caras y los bordes del estómago y el bulbo duodenal. Dentro de la mucosografía, si bien se la puede considerar uno de los pasos de la seriada gastroduodenal, no siempre se llevaba a cabo. Por lo tanto, si se buscaban lesiones de la mucosa, era mejor consignar el pedido y se realizaba mediante un lleno parcial con una pequeña cantidad de contraste, y de esta forma se visualizaban los pliegues mucosos no distendidos. Luego estaba la seriada gastroduodenal con técnica de doble contraste, en la cual se utilizaba un bario más espeso, de mejor calidad y mayor adherencia en las paredes gástricas, combinado con insuflación de aire e hipotonía con multiblomuro de iosina o agentes similares. Dado que se deben inyectar 3 o 4 ampollas de estos fármacos, es fundamental tener en cuenta sus principales contraindicaciones, como son el glaucoma y la hipotensión severa. Como se trataba de un estudio más agresivo que la seriada convencional, se deberá prestar especial atención en pacientes con un mal estado general, escasos reflejos tusígenos y poca colaboración, ya que de hecho uno de los mayores riesgos es la aspiración de bario, que puede provocar una neumonía por aspiración o incluso la muerte si la aspiración es masiva. Dentro de la ecografía de abdomen, dado que esta es difícil realizar a los órganos en los que no hay aire, su uso en el tubo digestivo nos decía que era dependiente, o sea, dependía del resultado de gran medida de la capacidad y la destreza de quien lo realizaba. Su rendimiento diagnóstico se veía dificultado por la presencia de panícula adiposo abundante y por el contenido gaseoso, pero a su vez la presencia de líquido lo volvía más fácil y de allí su utilidad para el diagnóstico de ascitis. En cuanto a la tomografía computarizada y resonancia magnética de abdomen, son parte del estudio abdominal
que se pueden hacer con contraste intravenoso. En casi todos los casos se administraba contraste oral, de tipo iodado y con una dilución que lo hacía poco visible a los rayos X convencionales, pero muy visibles para la tomografía y la resonancia. Mientras que los estudios convencionales solamente mostraban la luz del tubo digestivo, la tomografía y la resonancia permitían observar el estómago con contraste iodado, las relaciones con los órganos vecinos, el grosor de la pared y sus características. Finalmente, con la angiografía, este estudio es útil para la detección de hemorragias digestivas altas y para su tratamiento mediante embolización. Aquí les puse una imagen de lo que era la sería gastroduodenal, en la cual en la primera se observa una hernia hiatal por deslizamiento de mediano volumen, y en la B sería una sería gastroduodenal con estómago en reloj de arena por una secuela de úlcera gástrica. Ya, en cuanto al intestino delgado, tenemos estudios no contrastados y estudios contrastados. En los estudios no contrastados teníamos la radiografía simple de abdomen, tanto de pie como acostado. Y esta iba a ser muy usada para detectar cuerpos extraños, algunas calcificaciones, podían existir masas abdominales o alguna visceromegalia. Esta se podía tomar principalmente para hacer un estudio sobre las imágenes de un paciente que padezca dolor abdominal. Si el paciente estaba de pie, podíamos ver un neumoperitoneo, que es la presencia de aire en la cavidad abdominal, y se observaba como una fina banda subdiafragmática, y esta nos da pues la presencia de alguna víscera hueca y también la posibilidad de que haya alguna obstrucción intestinal. Ya, en cuanto al paciente acostado, se puede observar el exudado peritoneal y un signo que es el de revolque, el cual es el aumento del espesor de la línea que se encuentra entre las asas intestinales, que era propio de una peritonitis. Pasa por fin. Ya. Tenemos obstrucciones altas del intestino delgado. Estas, cuando se encontraba acostado, se podían observar asas dilatadas que, aunque no exista la presencia de aire en el colon, se pueden observar. Y cuando se encuentra de pie, se pueden observar una imagen que es la pila de monedas, y esta se da por la formación de los pliegues de las válvulas conminentes. También en las obstrucciones bajas, que son del colon, se observan dilataciones en el marco colónico sobre la línea, bueno, sobre la obstrucción que se encuentra Estas asas del intestino delgado que mencioné antes van a ser menores a las obstrucciones altas. También si la válvula ileocecal no era continente en la posición acostada en la que se encontraba. También en la posición de pie se podía ver una imagen que es característica y se la denomina como tubo de órgano, y se daba por la forma de las austras del intestino grueso. También nos mencionaba del ilion paralítico, y iba a ser la distensión del tubo digestivo, que en muchos casos se iba a visualizar una separación de las asas porque existía un engrosamiento de la pared. Ya. En cuanto a los estudios contrastados, para estudiar el yeyuno y el ilion se iba a utilizar sulfato de bario, y se observaba una imagen en hoja de helecho. Esto se debía a las características morfológicas del yeyuno y también a la relación que tenía con el ilion, y se observa pues la pila de monedas que mencioné antes. También se podía hacer un doble contraste combinando este sulfato con el aire, y se iba a instalar por medio de una sonda en el duodeno. Esto iba a estar indicado en patologías del intestino delgado, como era una estenosis, una enfermedad de Crohn, un linfoma, pólipos, también la tuberculosis y un síndrome de mala absorción. Para realizar este estudio, se empezaba desde el duodeno y se seguía
hasta llegar al, a ver, del duodeno, hasta llegar a la unión iliocecal. Ya. Tenemos también que la patología más común y de carácter benigno iba a ser el síndrome de malabsorción. Y bueno, entre estos teníamos, por ejemplo, la enfermedad celíaca, una enfermedad de Whipple o colagenopatías en las que iba a haber una fibrosis. También en estas existía una dilatación de lo que son las asas delgadas del yeyuno y un engrosamiento de los pliegues, y estas asas posteriormente se iban a dilatar. Tenemos también un signo de Moulange. Este se consideraba como un molde de bario en una asa que se encontraba distendida, iba a ser atónica y los pliegues mucosos parecía que se borraban. También en cuanto a las enfermedades inflamatorias del intestino, por ejemplo la enfermedad de Crohn, iban a existir ulceraciones de manera irregular y dispuestas de manera alargada. Y iban a generar que haya un estrechamiento de la luz. También podían formar fístulas y estenosis. En cuanto a los tumores, la presencia de benignos y malignos, los benignos se pueden encontrar, que podíamos encontrar, son los leiomas, adenomas, hemangiomas y también lipomas. Y los malignos, el más frecuente, que es el linfoma y un adenocarcinoma también. Las características radiográficas de ambos iban a ser similares porque lo que se da principalmente es una destrucción de la mucosa, pero los tumores malignos, a diferencia de los benignos, iban a tener la formación de ulceraciones. Ya. Cuanto a la ecografía de abdomen, esta iba a ser de uso limitado en el intestino delgado y podíamos observar las enfermedades, bueno, para estudiar las enfermedades vasculares, como era una isquemia o una trombosis mesentérica, que se los considera como procesos agudos y muchas veces nos necesitan una atención quirúrgica de urgencia. Ya, en cuanto a la tomografía computarizada, se da mediante un llenado de líquido en el intestino delgado para obtener imágenes del mismo, evaluar lo que es su pared, las estructuras adyacentes y también sus asas. En cuanto a la arteriografía, estaba indicada para procesos vasculares del intestino delgado. Podían ser, cuando hay una presencia de aneurismas, una vasculitis, hemorragias o una trombosis. Y también la medicina nuclear. Esta se empleaba un estudio de radioisótopos y nos permitía localizar dónde estaba la ubicación del sangrado, cuando había una hemorragia digestiva, y para la detección de colecciones purulentas intraabdominales. También se podía aplicar una técnica que era la de leucocitos marcados. Gracias. Listo. Ahora vamos a revisar lo que es el colon. Para los estudios, hay los estudios no contrastados y en este caso se habla de la radiografía simple de abdomen. En este estudio es de gran utilidad en los procesos agudos y también de obstrucción del colon, que permite realizar el diagnóstico de megacolon o de un bolo fecal con bastante precisión. En esta radiografía simple se van a mostrar las austras colónicas y su morfología, y también evidencia las compresiones extrínsecas por órganos sólidos, como puede ser el caso de hepatomegalias y esplenomegalias. Los efectos de masa de los procesos pelvianos, como tumores de ovario de diferentes magnitudes. También tenemos estudios no contrastados. En los estudios no contrastados tenemos el colon por enema y evacuado. Aquí se va a usar el relleno del recto hasta el ciego con sulfato de bario, que está diluido en 1.5 a 2 litros de agua.
Con un control radioscópico se observa el contraste que va por vía retrógrada y se obtiene placas en distintas posiciones que van a hacer posible la visualización del pasaje iliocecal. Esto se ha perdido vigencia con respecto al examen de doble contraste. En el colon con técnica de doble contraste, aquí se realiza usando sulfato de bario con una dilución disminuida y el contraste avanza hacia el ciego con la instalación de aire en un colon hipotónico por la administración de butilobromuro de iosina. Este examen nos ayuda para detectar alteraciones de la enfermedad diverticular, y la más frecuente de esta es el intestino grueso. También nos va a permitir diagnosticar la colitis ulcerosa, tumores benignos, pólipos y también los malignos como los adenocarcinomas. Pero esta prueba va a estar contraindicada en procesos inflamatorios agudos como la diverticulitis y el megacolon tóxico debido a su alto riesgo de perforación. Y tenemos la ecografía de abdomen. Esta va a ser útil para estructuras como el ciego y el apéndice para establecer el diagnóstico de apendicitis aguda, abscesos, mucosela apendicular y también varias patologías que se encuentran ubicadas en la región iliocecal. También tenemos la tomografía computarizada de abdomen. Esta se rellena con contraste vía oral y es fundamental esperar cierto tiempo hasta que el contraste llegue al colon. Aquí se utiliza un contraste 4 para que se realce las paredes por la irrigación y también la parte de la irrigación mesentérica que posee el colon. Tenemos también la colonoscopia virtual, que aquí se usa equipos de tomografía helicoidal de múltiples detectores que nos ayudan a obtener imágenes tridimensionales del colon y hacer un viaje por el interior de este. Con esto nos va a permitir evaluar la mucosa, su mucosa y sus posibles patologías. También este examen se asemeja a como si se estuviese realizando la endoscopía, pero se hace de lado el riesgo de la anestesia. También tenemos la angiografía por tomografía computarizada. Se utiliza un equipo de tomografía helicoidal multicorte y con un bolo apropiado de contraste 4. Se realiza con una bomba inyectora la mayor parte de veces. Con esto se va a poder ver la vasculatura mesentérica superior y también la inferior. Y esto nos decía que explicaba que eran las que van a estar formando el arco de Riolano que irriga el colon y también la parte de la ampolla rectal. También la resonancia magnética de abdomen. Este examen nos presenta extraordinarias imágenes espaciales de la resonancia, que esto es posible gracias a una angioresonancia para el estudio vascular de las arterias mesentéricas. Y por último, dentro de los exámenes contrastados tenemos la angiografía mesentérica, que va a ser usado mediante un cateterismo selectivo de la arteria mesentérica superior e inferior para realizar una arteriografía con el objetivo de visualizar las características vasculares y si es necesario se realiza también un intervencionismo vascular. Ya, en los estudios de imagen para la vesícula y las vías biliares tenemos primero la radiografía simple de abdomen. Esta nos va a permitir una visualización rápida y eficaz, sobre todo en el caso de cálculos biliares, como podemos ver en la primera imagen, cuando los cálculos biliares tienen un contenido cálcico.
También permite ver de manera eficaz la vesícula de porcelana, como podemos ver en la segunda imagen, que la pared de la vesícula biliar va a estar calcificada. También nos permite visualizar la aerobilia, que es el contenido o presencia de aire en las vías biliares, y esto se suele presentar en las fístulas biliodigestivas. Y lo que tenemos en la tercera imagen es una asa centinela, que es una distensión de las asas intestinales que se va a dar por niveles y se presenta sobre todo en los casos de colecistitis y pancreatitis. Cámbiale, por favor. Ya. Luego tenemos la ecografía hepatobiliar. Este es el estudio de elección debido a que permite ver de manera eficaz las características anatómicas de la vesícula, su pared y su contenido. Y aparte de esto, permite también visualizar las vías biliares y su calibre, por lo que es muy útil para el diagnóstico de dilatación de vías biliares, tanto intra como extrahepáticas. Tenemos la tomografía computarizada de abdomen. Esta igualmente permite ver las características anatómicas de la vesícula, sus paredes y las vías, pero tiene un costo mayor que la ecografía hepatobiliar, por lo que la ecografía hepatobiliar va a ser elegida con mayor frecuencia. En este caso podemos ver en una imagen lo que es la calcificación de la pared de la vesícula y en la otra un enfisema por colecistitis. Cámbiale, por favor. Ya. Otros incluye la gammagrafía isotópica de las vías biliares. Esta no se utiliza mucho por sus fines para ver las características anatómicas, sino más bien para hacer una evaluación funcional y metabólica de la función hepatobiliar. Tenemos la colangioresonancia, la cual igual permite un estudio anatómico de la vesícula y las vías biliares. Y finalmente tenemos la colangiografía. Esta es de 3 tipos. Tenemos la colangiografía IV, en la cual se inyecta iyodado hidrosoluble. Pero este método, debido a que tenía unos resultados muy variables y que no solían acertar y presentaban muchas contraindicaciones las personas que lo utilizaban o se lo realizaban, ya no es utilizado en la actualidad. Tenemos la colangiografía transparietohepática. En este caso se va a realizar una punción cutánea para la localización de la vía biliar que está dilatada. Y luego se va a inyectar el contraste iodado y realizar las radiografías. Y tenemos la colangiografía retrógrada endoscópica, en la cual se va a necesitar la presencia de un endoscopista para que realice la canalización de la vía biliar en la ampolla de váter. Y posteriormente se va igualmente a poner el contraste iodado, pero de manera retrógrada, y se va a proceder a tomar placas radiográficas con un intensificador de imagen. Este es el método con mayor importancia y que se utiliza en la actualidad, debido a que aparte de actuar como método diagnóstico, también puede ser utilizado como un método terapéutico, al permitir la resección de la papila o la extracción de cálculos de la vesícula y las vías biliares. Ya. A continuación vamos a hablar sobre los exámenes complementarios del páncreas. Como sabemos, el páncreas, debido a su ubicación profunda en el abdomen, no es muy factible utilizar lo que es la palpación para el diagnóstico. Es por ello que usualmente se utilizan las imágenes para poder tener un diagnóstico correcto, ya que nos va a permitir observar lo que era el tamaño, la estructura y patologías existentes. Dentro de los exámenes tenemos primero la radiografía simple del abdomen, en el cual nos permite lo que es evaluar lo que son procesos agudos, como en el caso de la pancreatitis aguda, ya que en este nos va a permitir ver lo que son asas centinelas distendidas, y también en el caso de una pancreatitis crónica vamos a poder observar lo que son calcificaciones o también masas por pseudoquistes del páncreas. En el caso de la ecografía pancreática nos mencionaba que era ampliamente disponible y era muy rápida, es por eso que es muy recomendable, pero también tiene sus contras debido a que ciertos pacientes no van a estar, no van a tener una correcta preparación, como en el caso de que exista una distensión gaseosa, lo que va a disminuir el efecto de la ecografía. Sin embargo, este examen nos permitía observar lo que era la medición de la cabeza del páncreas, el cuerpo, como también su cola.
y nos permitía identificar lo que son estructuras patológicamente inflamatorias, como también en el caso de tumores. También tenemos la tomografía computarizada abdominal, que generalmente nos permite identificar lo que son procesos inflamatorios agudos, también crónicos, y también procesos tumorales como es el cáncer de páncreas. También tenemos lo que es la resonancia magnética del abdomen, que puede ser con gadolinio o sin este. Este principalmente nos permitía observar lo que son características anatómicas e histopatológicas. Pero nos mencionaba que, bueno, este no es muy utilizado debido a su costo y también el proceso era muy lento. Ya, aquí podemos observar lo que era una tomografía computarizada. En la parte derecha podemos observar lo que es un tumor de la cola del páncreas que está señalada con su flechita, y en el caso de la imagen que se encuentra a la izquierda, pues podemos observar un páncreas normal que tiene su cabeza, su cuerpo y su cola. Y en el caso de la imagen inferior podemos observar una radiografía simple de abdomen donde podemos encontrar lo que son calcificaciones que generalmente se encuentra en una pancreatitis crónica. Muy bien. Bueno, ahora en cuanto al examen, a los estudios complementarios del hígado, bien, este de aquí sería uno de los órganos en el cual vamos a poder obtener mediante varios métodos diagnósticos muy buena información en sí para poder dar un diagnóstico que puede ser tanto clínico para cuestiones de laboratorio, y estos diagnósticos por lo general ya suelen ser definitivos. Entre estos ya tenemos a la radiografía simple de abdomen. Esta de aquí básicamente lo que nos ayuda sería poder observar en el caso de una hepatomegalia, ya que, bueno, aquí puede haber también una compresión extrínseca del aire colónico y asimismo puede desplazar a las asas intestinales. Además de que incluso con este método se puede observar calcificaciones hepáticas, los cuales pueden ser por procesos parasitarios o neoplásicos. También tenemos a la ecografía hepatobiliar o abdominal. Esta de aquí básicamente nos incluye el análisis del hígado. Este es muy rápido, es barato y eficaz en sí para el estudio de cualquier patología que se encuentre en el hígado. Además de que en poco tiempo se puede detectar características estructurales del mismo. También tenemos a la tomografía computarizada de abdomen. Este de aquí se puede realizar con contraste endovenoso o también sin él, y en fases arteriales o portales. Esto de aquí también se puede realizar una angiotomografía computarizada, y este de aquí nos podría ayudar a evaluar, por ejemplo, a lo que sería la arteria hepática. Ya, también tenemos a la resonancia magnética de abdomen. Este de aquí, bueno, mediante secuencias, básicamente, con esto, y también con la utilización de medios de contraste que son paramagnéticos, nos pueden ayudar a analizar el hígado en distintos planos y así poder obtener una mejor imagen de este. También tenemos a la arteriografía. Estas de aquí, o sea, estas de aquí como que se las utiliza por un medio de caterización. Y ahí el texto nos mencionaba que a pesar de que existen métodos como la tomografía computarizada y la resonancia, que pueden dar también otros tipos de imágenes, este de aquí nos ayudaría de mejor manera a poder colocar stents o embolización de áreas patológicas. Eh, y bueno, finalmente tenemos a la gamografía hepática. Esta de aquí nos mencionaba que se realizan con el uso de radioisótopos. Uno de estos era el tecnesio 99. Este de aquí básicamente nos ayuda a poder detectar desde un comienzo un compromiso hepático o una hepatopatía. Y bueno, esto no implicaba de que hubiesen unas buenas imágenes
que sean específicamente anatómicas, como sería en el caso de una tomografía computarizada o en la resonancia magnética. Además de que con esta gamografía hepática se puede combinar también la tomografía por emisión de fotón simple o también la de positrones, los cuales utilizándolos a estos también nos puede ayudar a obtener mejores resultados. Y también está la utilización de la glucosa marcada con flúor 18, la cual nos puede ayudar en sí a determinar la actividad metabólica de cualquier tipo de imagen patológica que encontremos, los cuales mismo pueden ser em, nódulos primarios o secundarios e incluso adenomegalias. Y bueno, dale por favor. Ya. Por ejemplo, aquí en estas imágenes tenemos en la figura 43117A. Esta es una tomografía computarizada. Aquí en esta podemos observar cómo el parénquima hepático está prácticamente sano, no hay nada extraño. Mientras que si nos vamos a la imagen de la derecha, podemos observar varios tipos como que de manchitas. Estas de aquí serían básicamente em, tumores y se los puede apreciar muy bien mediante el uso de este método. Y en la imagen de abajo tenemos una ecografía hepática y podemos observar también muy claramente cómo esta vena suprahepática se encuentra dilatada. Ya, pásale, por favor. Ya. Ahora también tenemos al vaso. En este podemos utilizar radiografía simple de abdomen, igual que en el órgano anterior. De hecho, los métodos son similares. Eh, en esta radiografía simple de abdomen podemos también determinar una esplenomegalia. Dado que esta crece, también se puede observar un efecto de masa visible y va a haber también una compresión de estructuras que pueden ser como el estómago o el colon. También tenemos a la ecografía abdominal. Eh, en la ecografía abdominal nos mencionaba que este método es uno de los más simples, dado a que el vaso, dado su ubicación, que se encuentra cerca de la pared costal, se puede medir y determinar una esplenomegalia con eficiencia. Bueno, el siguiente método sería la tomografía computarizada y la resonancia magnética de abdomen. En este de aquí, básicamente podemos observar las características morfológicas del vaso y este se puede utilizar contraste o también, bueno, se puede dejar esta opción. Y aquí podríamos observarlo en distintos procesos que pueden ser tanto primarios o secundarios. Tenemos la esplenoportografía, justamente como el nombre nos lo indica. Eh, Aquí se estudia la vena esplénica y a la vez la porta, y esta se realiza mediante punción del vaso. Y en este lo que se va a hacer es, se coloca un medio de contraste, el cual luego va a ser detectado. Tenemos la arteriografía. Esta de aquí, aquí básicamente lo que se trata es de canalizar a la arteria esplénica a través de lo que sería el tronco celíaco. Entonces así se podría inyectar una sustancia de contraste. Y bueno, finalmente tenemos a la gamografía esplénica. En esta de aquí, lo que se logra es poder individualizar al vaso como tal, y esto sería mediante la captación de un isótopo. Entonces, con este método lo que se lograría es lograr obtener datos del tamaño y la ubicación del vaso. Y, por ejemplo, este de aquí es útil en los casos de que se presente una polisplenia. Muchas gracias.
Bien. Último expositor, César Herrera. Entonces, ya veo, le rindió el tiempo. Sí, doctor, sí se ve. Entonces, en la pregunta de evaluación, para el paralelo F, uno de los paralelos F que no ha intervenido hoy, y si no, si tarda mucho, van a tener que intervenir alguno. ¿Cuál es la recomendación básica requerida en la exploración de abdomen? Fíjense bien, fíjense la pregunta, chicos. ¿Cuál es la recomendación básica requerida en la exploración de abdomen al palpar cuando hay presencia de dolor en hipocondrio derecho? Del paralelo F. ¿Quién nos ayuda? Tal vez uno que no haya intervenido hoy del paralelo F, y si todos intervinieron, cualquiera. Doctor. Sí. Puede ser tal vez emplear la maniobra de Murphy, porque en esta zona podía dar positivo para una colecistitis o para algún tipo de cálculo biliar del hipocondrio derecho. Pero fíjate lo que te estoy preguntando. No te estoy preguntando una maniobra. ¿Quién me está hablando? Por favor. Por favor. Quien esté hablando, quien quiera hablar, encienda su cámara para yo saber con quién estoy hablando. Fíjate que no te estoy preguntando una maniobra, sino una recomendación básica, Cintia. ¿Eres Cintia? Sí. Exacto. Una recomendación básica, Cintia. ¿No se les ocurre nada? La recomendación básica es esta. Usted no puede entrar de una vez a hacer una maniobra. Y Cintia, no te sientas mal porque te hayas equivocado, ¿no? Sino que te atreviste y eso es importante. Te atreviste, estamos practicando. Aquí no están siendo evaluados. Se evalúan en el examen si no sabe la respuesta. Pero aquí estamos practicando, pues. Se sugiere que comience a explorar desde la región más distal de donde se presenta el dolor. Esto es una pregunta clara que llamamos capciosa. Esto es para cualquier área donde haya dolor, no para dolor en hipocondrio derecho. Cuando usted tiene un dolor en el abdomen, usted palpa otra zona. Por eso hacemos la palpación superficial, por eso hacemos una exploración general, porque si usted va de una vez a explorar y a palpar, como hacer la maniobra de Murphy, o al punto de Murphy, el paciente dice, me duele aquí, doctor. Y tú le dices, enséñeme dónde le duele, y te enseña el hipocondrio derecho. Y vas tú y le tocas el hipocondrio derecho, ¿le va a doler o no le va a doler? Así casi no esté sensible. Y cuando tú le vayas a tocar en fosa ilíaca izquierda, ¿le va a doler o no le va a doler? Sí, porque ya el paciente está a la defensiva. Entonces mejor es palparlo en otro lado, tú no te estás equivocando, y vas y le palpas y le haces la maniobra de Murphy. Obvio, la maniobra de Murphy es lo más específico y lo que te revela más, porque cloricitis aguda es el pan nuestro de cada día en dolor de hipocondrio derecho. Pues. Bien. Muy bien. Entonces, Cintia, esa es la situación y todos ustedes. Bien. Vamos a ver con el paralelo. ¿Qué maniobra realizaría usted? Fíjense que ahora sí, ya Cintia siendo valiente y no respondió la pregunta porque esa no era la respuesta, saber exactamente una maniobra que sé que todos se la saben. Ahora sí es la pregunta, ¿qué maniobra realizaría un paciente con dolor, fíjense bien, con dolor en región lumbar a nivel, espérense un momentico. Bien, fíjense bien, chicos. Paralelo E. Dolor en región lumbar, en la parte de atrás, ¿verdad? Región lumbar,
A nivel del ángulo costovertebral, tóquense la mano donde estoy diciendo, para que se ubiquen. ¿Bien? Y se irradia a fosa ilíaca, obviamente, puede ser izquierda o derecha. Fíjense que ahí no le dice. No importa. No importa derecha o izquierda. Fíjense, hay que leer las preguntas. Yo voy a tratar de que ustedes aprendan no solo semiología, sino a leer las preguntas para que no se equivoquen y contesten ciertamente lo que se les está preguntando. Es un dolor en región lumbar, a nivel del ángulo costebral, todos se tocaron ya allí, ya saben dónde está. Fíjense, si ustedes me miran la pantalla, aquí, no sé si la ven, aquí. Bien, región lumbar, aquí atrás. Se me va aquí el ángulo costovertebral y se va hacia abajo. Bien, entonces, del paralelo E, ¿quién me contesta? Por favor, encienda la cámara. Bien, conteste. Espérame, ya. No, yo digo para saber con quién estoy hablando, pues. Ya. Yo haría las maniobras primero, una puño percusión se podría realizar en el área de Listo, ya. No sigas. No sigas, por favor, te equivocas. Pero grandísimo. Como mínimo una puñopercusión. Esa es la respuesta. Daniela, yo no le dije la respuesta a usted antes, ¿verdad? ¿Eres Daniela? Sí, doctor. Yo no te di la respuesta, ¿verdad que no? No. Muy bien, esa era la respuesta. Como mínimo una puñopercusión, esperando respuesta dolorosa, se realiza ante presencia posible dolor de etiología renal. Listo, esta es la idea. Muy bien, ahora con el paralelo D. La última pregunta. Mencione cuáles son los atributos a evaluar en caso de presentarse dolor abdominal. Quiero que la respuesta sea como la que dio Daniela, o sea, precisa. Sin tanta vuelta, sino precisa, pero bueno, vamos a ver qué dicen ustedes. Mencione cuáles son los atributos a evaluar en caso de presentarse dolor abdominal. ¿Qué es lo que hacemos primero? Dolor abdominal, así grande como una pirámide. Vamos a ver, mis chicos del paralelo D, vamos. No es, doctor, preguntar en base a Alicia y Listo, sobre los eso puntos de es, dolor ya abdominal. Leonardo, está hablando demasiado. Listo. Área, localización, irradiación, agravantes, atenuantes, acompañantes, calidad del dolor, cuantificar y la cronología del mismo. Exactamente. Alicia, hacer una cronología, un esquema de Alicia y así tiene todo. Es lo primero que tienen que preguntar. Ya, bueno, ustedes lo del paralelo de ya lo hemos conversado en práctica, ¿verdad? La anamnesis, hacer Alicia, que no se te olvide. Y acuérdense que yo le pongo DHC, la caso, o sea, la pongo no soltera sino casada, porque así no se me olvidan algunas otras cosas, pero Alicia es lo clásico. Muy bien, Leonardo. Por favor, Leonardo, todos, Daniela, Leonardo y Daniela, coloquen en el chat rapidito simplemente lo que dijeron, pongan, para dolor abdominal se debe evaluar Alicia, me pone Leonardo, y Daniela pone, en dolor lumbar se evalúa, dolor lumbar irradiado fosa ilíaca, se evalúa mínimo puñopercusión para descartar patología renal. Ya. Bueno, chicos, esto es lo que vamos a dejarlo aquí porque ya es la hora nona, hemos avanzado bastante hoy, ¿verdad? Y ya para la próxima yo voy a hablar de unos casos clínicos, ¿verdad? Unos 2 casos clínicos y le voy a enviar a César 3 casitos clínicos de forma tan bien explicaditos, están bien estructurados, están en inglés sí, pero fácilmente traducible con cualquier traductor. De todas maneras, ustedes para este nivel, recuerden que tienen que dominar cierto técnica de inglés. Entonces, César, yo en un momentico, ya en un ratito, ya te lo estoy enviando a tu correo, ¿bien? Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, chicos, ya vamos dejando la clase.